Pintaré mi pelo de marrón, fumaré hasta romperme un pulmón. Duelen mis tetillas otra vez, no tires colillas a mis pies. ¿A qué tanta historia? Me da igual, me asusta tu forma de curar. No voy a aguantar más la presión, no voy a encerrarme en tu prisión. Mientras tanto ocupo ese lugar donde me siento normal, y eso no deja de ser la vida. Mientras tanto ocupo ese lugar donde me siento normal, y eso no deja de ser la vida. Mientras tanto ocupo ese lugar donde me siento normal, y eso también es la vida. Mientras tanto ocupo ese lugar donde me siento normal, y eso no deja de ser la vida. Mientras tanto ocupo ese lugar donde me siento normal, y eso no deja de ser. Buenos días, estamos aquí hoy en la sede de Ediciones Deslinde, que es la sede también de la revista Las Tensas y Árbol Invertido, con la actriz cubana Mónica Alonso. Mónica Alonso también, además de ser actriz, y hablaremos más adelante durante la entrevista, ha incursionado en muchas otras cosas como la danza, la literatura y bueno, muchísimas cosas más. Vive aquí en Madrid desde hace ya varios años, pero bueno, fue una actriz que todos conocemos por su papel de Isabel, ¿no? En la serie Doble Juego, a principios de los años 2000 en Cuba. Entonces, Mónica, yo quería empezar conversando contigo sobre tus orígenes, digamos, en el mundo del arte. Sé que empezaste por la danza, ¿no? Por el ballet, y que me hables un poco de tus recuerdos de la infancia en el Vedado, ¿no? Que es donde te criaste con tus padres, y cómo fueron esos primeros encuentros, digamos, con el arte, y por qué empezaste por la danza. Bueno, no sé, yo creo que en realidad todos los niños, porque luego cuando yo tuve a mi hija me di cuenta, ¿no? Y cuando observo a los demás niños, yo creo que todos nacemos con esa intuición y esa inclinación por el arte. Todos cuando somos pequeños necesitamos coger un palo y una lata y hacer un ritmo, o necesitamos cuando escuchamos un ritmo también bailar, que al final, bueno, la danza no es más que movimiento, sea lo que sea, más plástico, menos plástico, pero es movimiento. Uh, y pintar, hacer cosas con plastilina, eso yo creo que es algo como muy intrínseco del ser humano en general, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, luego hay personas que lo desarrollamos y otros que no. O incluso hay otras personas que no lo desarrollan profesionalmente, pero lo dejan ahí como también algo anexo, ¿no? A su vida. Pero bueno, en mi caso, la danza fue eso, un poco algo que yo traía de serie, que me gustaba, y mis padres, bueno, en este caso más mi madre que mi padre, como que hizo que eso proliferara, ¿no? Me metió desde los 4 años en un sitio para que diera ballet, y luego, bueno, hice las pruebas del I-19 con 9 años y, bueno, estudié ballet clásico. Pero bueno, el arte también lo tenía en mi familia por mi tío, que mi tío es músico, es cantante, fundador y director de un cuarteto, cuando aquella etapa tan gloriosa, ¿no?, de Cuba, de los cuartetos y tal, y los cabarets, pues mi tío fue fundador y director del cuarteto Génesis,
Y bueno, en mi casa era donde se suscitaban todos los ensayos y todas estas cosas y yo ahí como que siempre intentaba participar, ¿no? Pero era más actuación ¿Qué danza? que música y que danza, ¿no? Era como... Y entonces, ¿cuándo haces ese cambio ya más, digamos, más visible en el que dices, mira, ya hasta aquí llegué con la danza, pero ahora quiero empezar de una manera más directa, digamos, en el mundo de la actuación? Siempre. A mí me parece que yo no creía que existía otra profesión que no fuera la del actor, ¿no? Y, y si lo pienso de manera superficial, en realidad creo que casi todo lo que he hecho en mi vida ha sido como desde un personaje. Ay, ahora, o sea, porque creo que además todos necesitamos interpretar en nuestra vida cotidiana personajes distintos, ¿no? No, ahora tengo que ir a una reunión súper tal. Bueno, uno elige desde el vestuario, peluquería, maquillaje, uno elige todo lo que hace, incluso hasta te repasas un poco el guión, ¿no? De lo que vas a decir. No es lo mismo eso que si te vas a un solar en La Habana Vieja, pues también repasas peluquería, maquillaje, vestuario. Porque bueno, aquí tienes que pasar desapercibido para que no te... Entonces, yo creo que yo he entendido un poco la vida así, a base de personajes que, bueno, han venido circunstancialmente a mi vida, pero... Y así llegaste hasta la escuela de actuación, ¿no? Entraste en la ENA. En la ENA, sí, porque luego vino a la escuela de ballet un chico que se llama Alexis, que lo tengo en mi corazón, porque fue casi por él que yo, o sea, yo sabía lo que quería, pero no sabía el cómo, ¿no? Y él fue como ese transporte, ¿no? Hacia ese cambio de ramificación del arte. Y él fue buscando para su tesis a 2 bailarines que pudieran actuar y eligieron a David Medina, que es como si fuera mi hermano, que también estaba en la escuela de ballet, y a mí. E hicimos un ballet teatro para su tesis de graduación. Entonces ya fue como la primera vez que me empezaron a poner ejercicios de actuación, que empezaron como a surgir las cosas un poco más en serio, ¿no? Y cuéntame un poco de la ENA, siempre bueno cuando uno habla con la gente que estudió ahí tiene muy buenos recuerdos, es un momento muy, y sobre todo en lo que es la actuación, ¿no? La gente que estudia actuación son conocidos por su trabajo, muchos empiezan desde muy jóvenes también, como fue tu caso ya, a actuar en teatro, a actuar en televisión. ¿Cómo fueron esos años y qué tú crees que le aportaron, digamos, a tu carrera de después, a tu carrera de futuro, esos años que estuviste en la ENA? Bueno, yo creo que cuando yo estuve en la ENA, yo tuve la suerte de que todavía no existía esta historia de profesores emergentes o whatever, ¿sabes? O sea, esas cosas que luego desembocaron en una educación casi Sí, general bastante baja, ¿no? sí, sí, Diríamos. sí. Mis profesores fueron profesores increíbles. Y bueno, mi profesor de historia del teatro era Alberto Pedro, ese famoso dramaturgo cubano. Mi profesora de actuación, que fue Lisette Silverio, en fin. Tuve muy buenos profesores, tuve esa suerte y me aportaron todo su conocimiento. O sea, Lisette había estudiado en Moscú, directamente con un discípulo de Barba. Era gente que había Sí. chupado de la teta de verdad, ¿no? Y bueno, pues la ENA sostenía, no lo sé ahora, pero sostenía en ese momento como ese halo de el espíritu artístico en todo su esplendor, ¿no? Al final eso era como una microciudad donde ahí convergían pues danza, artes plásticas, música, teatro, todos. Todos éramos artistas y de repente en los momentos de los apagones ahí hacíamos como si fueran unas peñas y todo como muy improvisado, ¿no? Los músicos tocaban, el actor decía un monólogo, el otro bailaba, entonces eso fue la verdad que una etapa que pese a todas las vicisitudes que teníamos de mala alimentación, apagones, todo eso, lo supimos tomar de una manera que nos impulsaba toda esa fuerza del arte, ¿no? Y Mónica, ¿cuándo llegas a Doble Juego? ¿Ya habías terminado la ENA o estabas todavía en esa época de estudiante? Sí, había terminado la ENA, hice mi tesis
con una obra de teatro de Martí, que se llama Amor con amor se paga, que es teatro en verso, una obra preciosa que además invito a que la gente se lea eso porque conocemos de Martí toda esa otra parte, pero no el teatro que escribió, ¿no? Y bueno, luego Doble Juego fue como ese trabajo social que tenías que hacer en Cuba, ¿no? Que aquí en España sería como los, ¿cómo le dicen? Los Sí, como becarios o becarios, algo los así, becarios, sí. ¿no? Fue como un poco tu servicio social o algo así. Exacto, eso, servicio Sí, servicio social. social le llaman en Cuba, sí. Entonces, llegué de casualidad porque yo no estaba citada para el casting. Yo fui a quedar con un amigo mío, que su chico venía a España y yo en aquel momento tenía como un medio novio aquí en España y le mandaba una carta con él. Y entonces me dice, pues vente al ICR, que yo voy a estar ahí haciendo un casting. Y cuando llegué estaba ahí todo el ICR abarrotado de gente. Y justo Figueredo estaba en la puerta ya casi para hacer el casting y salió un hombre y me dice, ¿tú estás para el casting? Y yo le dije, no, ¿pero eres actriz? Sí. Y me dice, me gustaría que hicieras el casting. Y cuando entro estaba Lieti, que bueno, era mi amiga y mi compañera también de clases, y que es la gorda, Lieti Chaviano. Y entonces, pues nada, yo no tenía ni la separata prendida, no tenía nada, la hice improvisada y yo creo que a veces eso es como las cosas que mejor me salen a mí, las cosas que me preparo me salen muy mal. Y entonces, pues nada, terminó y me dice, oye, que para mí tienes el personaje protagónico de esta serie, lo único que tienes es un hándicap. Y le dije, ¿cuál? O sea, que te tienes que afeitar la cabeza. Y dijo, bueno, vale. Y así tuviste que estar luego 9 meses. 9 meses con la cabeza afeitada. Sí, bueno, empezamos, rodamos, como bien sabes, en el cine, bueno, en la televisión, en el cine se rueda un poco en función de las locaciones, no de la cronología del tiempo, ¿no? Entonces, lo único que sí intentaron hacer como una salvedad en esta ocasión y todas las escenas donde yo tenía mi pelo largo se rodaron antes y ya luego todo el resto de... Esa novela, bueno, no sé, seguramente tú lo viviste de una manera muy diferente, pero fue una novela que marcó a los cubanos. Hace poco hicimos una encuesta en la revista Árbol Invertido para nuestros lectores de cuáles eran las novelas que más les gustaban y no puedo recordar exactamente en qué lugar quedó, pero sé que quedó entre las 3 primeras y probablemente entre como la primera. Yo voté a Doble Juego porque a Sí, mí esa fue la que más me marcó. Yo era muy joven, era un niño en esa época y los personajes protagónicos eran también casi unos niños, eran unos adolescentes, ¿no? Para mí eran muy cercanos. Y como yo, muchísima gente recuerda esa novela, la canción de Polito Ibáñez, los conflictos que se daban entre los protagonistas. ¿Será también de las primeras veces que tuvo un papel tan protagónico una mujer rapada, digamos? En algún punto también tuvo algo de transgresora esa novela dentro de lo que se ponía en Cuba en la televisión, que eran cosas tan muchas veces, digamos que tenían que pasar más filtros de censura que lo que iba al cine o al teatro, por ejemplo. Y te quería preguntar cómo lo vivieron ustedes. Por una parte, eran un elenco de mayormente actores jóvenes, me imagino que también se hayan divertido haciéndolo, pero ver cómo ese trabajo que estaban haciendo también estaba impactando tanto en el público, estaba marcando una tendencia tan grande. ¿Cómo vivieron tanto el proceso de rodaje como el proceso después de ver que salió la novela y que tuvo ese éxito que tuvo? bueno, a ver, en primer lugar decirte que yo aún creo en ese concepto artístico donde en realidad eh, seamos un poco espejos de, para quien se lo estamos dirigiendo, ¿no? La gente yo creo que necesita sentirse tocada, identificada en el arte y una función del artista importante, creo yo, debe ser poder reflejar el contexto histórico, circunstancial que se esté viviendo en la época, ¿no? Eh, hombre, hay cosas históricas y todo eso que tienen un grandísimo valor también, pero también el artista necesita esa denuncia, ¿no? Esa herramienta del arte para poder comunicar lo que está sucediendo y dejar esa obra ahí hecha, ¿no? Entonces, bueno, toda la historia, están las cuevas, las pinturas rupestres, el arte rupestre, en fin. Entonces,
yo creo en eso y doble juego fue, como bien dices, yo creo transgresor, porque en Cuba estábamos todos acostumbrados, ¿no?, a ver con calidad muchísimos trabajos, ¿no? Pero eran contextos históricos, revolucionarios, como poco pertenecientes a ese mismo dogma, digamos, ¿no? Sí, sí. Doble Juego tenía un guión, que ese guión, eh, gracias yo creo que a Rudy Mora, el director, pudimos amoldarlo, masajearlo y ponerlo en contexto de verdad, que nos quedara cómodo, porque un personaje como Isabel no podía hablar como, como una chica que vivía en una casa en Siboney. Ella vivía en un solar y tenía que hablar con el verdadero lenguaje coloquial que se vive en la calle en La Habana. Entonces, bueno, sí, hay que hacer varios recortes porque, bueno, un actor tiene que hablar de una manera que se le entienda, aunque esté hablando un Claro. lenguaje coloquial, un lenguaje displicente, pero se le tiene que entender, o sea, tienes que tener una buena dicción. O sea, entonces dentro de todo eso yo decía, bueno, tengo que tener buena dicción, pero yo tengo que poder empaparme un poco de todo, de toda la calle que hay en Cuba para que la gente entienda que esto es de verdad. No que la gente, bueno, sí, claro, y ahora, sí, todos hablamos aquí en La Habana Vieja mientras estamos vendiendo aquí en Mercado Negro Claro. en la esquina pirulí. Entonces, yo creo que fue un poco ese trabajo de poder coger el guión y adaptarlo un poco, quitando, o sea, haciendo un poco, esquivando esa censura perenne de Cuba y poderle dar al público dentro de unos contextos legales cubanos, pero que la gente pudiera sentirse tocada por el arte. Entonces, éramos muy jóvenes, pero tuvimos casi como cada uno un padrino. En mi caso, a mí me tocó al gran Raúl Pomares, a Miriam Socarrás, a Broselianda Hernández, eh, yo qué sé, a Roxana le tocó Fran, cada uno tenía como esos grandísimos Exacto. actores en Cuba que al final te hacían sentirte cómodo, ¿no? Eso te quería comentar también, que además de, digamos, de todos esos actores jóvenes que son los que tal vez más se quedaron en el recuerdo de uno, porque, bueno, mío en específico, Sí, porque eran más cercanos a mí, me parecían gente bastante parecida a la gente que después yo veía cuando iba a la escuela o que veía en el barrio. También en la novela hay un grupo de actores ya consagrados, pero que además son, digamos, figuras de la actuación y del teatro cubano de primer nivel. Y te quería preguntar también cómo fue ese aprendizaje con ellos, cómo fue ese trabajo con ellos, siendo tú también tan joven, estando haciendo tus primeras cosas, ¿no? sí, claro, primero pasar como esa primera etapa que yo decía, ¿no? De romper esa barrera espera, que esta es una persona a la que yo he admirado toda mi vida, ha sido referente para mí y de repente la tienes aquí al lado comiéndose un bocadillo y hablándote de su vida personal, ¿no? Entonces, primero quitarte ese susto, ¿no? De decir, espera, tranquila, tal. Y luego, claro, eh, darte esa psicoterapia de decir, al contrario, o sea, esta persona lo que viene es hacerte ser mejor actor de lo que eres. Yo siempre pienso, soy de esa opinión, que cuando tú estás en cámara o en las tablas con alguien que es mejor que tú, eso te hace ser mejor a ti mismo, ¿no? Eh, alguien que cuando tú lo mires, sientas tu personaje y el suyo, eso te hace crecerte, eso te hace creértelo, más allá de los conceptos que tú tengas y el estudio que tú tengas previo y la bomba que tú tengas, pero cuando actúas con alguien que no es demasiado bueno, también te lo sientes, tienes Claro, que estar ahí tú con esa responsabilidad de sacar adelante la escena, pero cuando hay alguien mejor es como, aquí te claro, dejas fluye. llevar, ¿no? Y eso fue, la verdad, que cómodo, aprendes, te van diciendo como consejos mínimos, ¿no? Para estar delante de una cámara, porque bueno, nosotros habíamos hecho teatro. Yo no había estado delante de una cámara, creo, antes nunca, ¿no? A lo mejor en algún corto que hice, no sé qué, pero todo muy mínimo, ¿no? Un contacto leve. Lo que habíamos hecho era teatro. En el teatro tú no tienes cámaras y las luces
que si entonces me meto delante de esto, te tapo tu luz. O sea, todo eso lo aprendimos allí con ellos, ¿no? Otra cosa que me causa mucha curiosidad, tú protagonizaste esa novela fue sumamente popular, tú eras muy joven y han pasado 20 años y todo el mundo lo recuerda, ¿sabes? No se ha olvidado ni tu rostro, ni tu personaje, ni ese papel. ¿Cómo fue para una muchacha tan joven en ese momento llegar a la fama de un día para otro? ¿Cómo impactó eso en tu vida? ¿Cómo viviste ese momento? Mario, nosotros no teníamos ni idea de lo que iba a pasar con la serie. O sea, yo creo que eso es como lo más bonito que tuvo Doble Juego. Que ninguno, tal vez por nuestra edad o nuestra inexperiencia, ninguno pudo medir las consecuencias de esa serie. Lo hicimos casi por amor al arte, cobrando poco porque éramos como becarios, trabajo social, Claro. Ah, y lo estábamos haciendo con una bomba todos y sin esperar nada a cambio. Bueno, ya empieza, se estrena la serie tal día, lo típico, la familia, ay, todo el mundo. Pero cuando de repente yo empecé a ver que no podía salir de mi casa, que la gente averiguaba dónde yo vivía y ahí no había WhatsApp, ni Instagram, ni Claro. redes sociales, no había nada, ¿no? Porque ahora es como casi todo muy fácil, ¿no? Saber de otra persona, pero no había nada. Y de repente salir y ahí en mi casa un montón de gente ahí, ay, si yo salí y me asomaba en la ventana, ay, Isabel, tal. Yo decía, Dios mío, ¿y ahora? Y que te llegaran cartas de admiradores y pues, yo tengo cajones, no te estoy exagerando, cajones que me mandaban a casa y otros que de vez en cuando me hacían que fuéramos a recoger al ICR, que personas no sabían tu dirección y las enviaban A al la- ICR. Ah, y bueno, realmente eso fue como lo más bonito, ¿no? Porque tú puedes decir, uy, no tengo intimidad, ¿no? Bueno, ya luego cuando va eso metiéndose en tu vida y es verdad que no, o sea, cuando es un momento puntual o una persona, pero cuando ya de repente se empiezan a meter, no puedes tomarte un café con un amigo en ningún lugar porque es imposible. A lo mejor puede ser un poco molesto, ¿no? Pero de primera fue como, qué bonito, qué subidón. Y por esto, ¿no? Por todo esto, por todas estas personas, es por lo que los artistas tenemos ese rango, ¿no? De artistas, ¿no? Porque tenemos al espectador, es como ese trabajo en conjunto. El arte no es arte sin esta figura del espectador, ¿no? Sí, sí, es que además a ustedes yo creo que les tocó un fenómeno de fan también de gente joven, que tú sabes que Claro, ese son tipo más de son más intensos, ¿no? intensos y más atrevidos y menos medidos, ¿no? Sí, Debió haber sí. sido fuerte a que lidiar con eso y ustedes también eran jóvenes, ustedes casi que estaban, no sé, empezando la juventud, qué sé yo. No, hicimos giras con Polito Ibáñez, por ejemplo, que nos íbamos por ahí de giras y no sé qué. Y fue divertido todo ese proceso del durante y el después. Todo con relación a Doble Juego fue como muy divertido. Y también hicieron una película, ¿no? Luego convirtieron la novela en una película. Exacto, sí, porque fue como tan tal que luego se reeditó, se hizo película y estuvieron los cines abarrotados ahí con colas días enteros. Yo decía, pero si ya era lo mismo. Sí, 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 sí. No, fue Pero increíble. Y Mónica, te quería preguntar, cuando tú vas a hacer un personaje, cuando ya sea en teatro o sea en cine, cómo lo preparas? ¿Cuál es tu método? Si tienes alguno, ¿de qué manera lo enfrentas, digamos, eso de encarnar a otra persona que no eres tú? bueno, a ver, yo reconozco que yo disfruto mucho más el trabajo creativo, la pre, ¿no? Que el trabajo ya en sí, ¿no? Ya el trabajo en sí, después, bueno, eso es como que va un poco sobre ruedas, pero ese trabajo que es realmente donde está la creación, ¿no? La creatividad del artista, pues dependiendo de... Primero me ubico en el género de la obra, si es comedia, si es drama, si es lo que sea. Casi siempre, en mi caso particular, yo tengo una tendencia de, por ejemplo, los personajes en una comedia, no lo sé por qué, pero yo primero necesito construirlos de fuera hacia adentro, necesito saber cómo es ese prototipo, ¿no?
y lo voy ya luego cuando me veo en el espejo y me veo ya con lo que yo quiero estar externamente, ya voy trabajando luego para adentro, ¿no? En el caso de, por ejemplo, un drama, lo hago al revés. Necesito saber circunstancialmente todo, miles de porqués. Todavía yo soy de las que sigue construyendo biografías del personaje para poder saber que cambié, que desconecté a Mónica y enchufé a Laura. Entonces, todavía yo sigo trabajando como con ese método de old school, ¿no? De casi, bueno, de Stanislavski, fue el método que yo estudié, pero bueno, también estudiamos a Meyerhold, a Grotowski, a Barba, y yo creo que casi todos esos, haciendo ahí como un compendio, te suman, ¿no? Y vas eligiendo para cada trabajo lo que más te funciona, junto con lo que para ti es tu propio método, ¿no? El propio Stanislavski decía en Mi vida en el arte que al final él no abogaba por un método en sí, sino que cada actor entendiera cuál podía ser su método de trabajo, ¿no? Y ahí me quiero agarrar de esto que me dices de que le haces la biografía, digamos, a los personajes para preguntarte si por ahí viene también ese impulso tuyo de la escritura o de dónde viene, cómo te surge luego ese impulso de escribir. Pues mira, la escritura por mi padre. Mi padre era un hombre que yo, claro, era mi padre. O sea, yo les pido que me disculpen este súper amor y admiración que siento por él. Que bueno, aunque ya no está, pues mi padre murió cuando yo tenía 21 años. Pero la figura de mi padre fue una figura que aún sigue siendo muy relevante en mi vida. Era un hombre como polímata, ¿no? Yo digo que creo que podía ser perfectamente, bueno, una persona que era muy capaz en muchas disciplinas y una de ellas era la escritura. Mi padre escribía poesía y, y entonces, bueno, escribía poesía, leíamos la poesía de mi padre casi siempre. Como en las navidades en Cuba estaban como medios prohibidas, bueno, a lo mejor tú eres muy joven, pero ya yo tengo 42 años y hubo, antes de que fuera el Papa, que las navidades eran casi un tabú. Y yo recuerdo que yo escribía como unos guiones siendo niña para hacer como una fiesta de Navidad, porque yo creo que casi siempre he intentado ir como contracorriente en casi todas las situaciones de mi vida. Total, bueno, la Navidad, ¿qué es la Navidad? El día de hoy tampoco es que tenga mucha relevancia, ¿no? Porque no sé ni tan siquiera si el contexto histórico que representa la Navidad es real o no, que fue el nacimiento de Jesús, ¿no? Que como figura histórica me interesa, pero no, soy una persona que no creo que sepa mucho de nada. Entonces me cuestiono realmente casi todo, y si fue fenomenal, y si no fue, pues también fenomenal, ¿no? Entonces, pero aún así, era como, bueno, está medio prohibido, pues yo lo celebro. Y entonces a partir de ahí escribía como esos guiones. Luego el otro día encontré en mi casa un guión que escribí, no sé qué edad tendría, como de una obra de teatro que eran los participantes mi hermano Mauricio, David, Mayra, una persona que vivía, la hija de la señora que nos cuidó cuando éramos pequeños. Tenía esas personas, pero como esa tendencia de la escritura, ¿no? Enfocada al teatro, fíjate, ya a lo mejor estaba hablando de cuando yo tenía 9 años, pero enfocada como un poco al teatro. Y luego mi padre, que siempre, bueno, fue el que me provocó y me insistió ese deseo por leer, sobre todo poesía. Luego me regaló por primera vez, cuando tenía tanta edad, pues un libro ya, una novela, para que empezara una lectura más sostenida. Pero bueno, fue como un poco la poesía lo que más me incentivó. Y claro, el lenguaje poético, yo creo que el lenguaje poético y el lenguaje simbólico es donde único realmente puedes decir la verdad tal cual es, ¿no? Y queda bien. Porque luego el lenguaje sincero, en un lenguaje prosaico, suena prosaico. Entonces, el lenguaje poético, sin embargo, no. Y está perdiéndose. Entonces, un poco después, cuando llegué aquí, que vi que no podía evolucionar mi carrera como yo quería, mi carrera como actriz, fue como una válvula de escape en la escritura.
Mónica, y entonces ahora que hablas de cuando viniste aquí, también te quería preguntar sobre eso. Sé que estuviste en México primero, que estuviste unos años viviendo en México, pero también muy joven y con una carrera, digamos, que iba en ascenso en Cuba, pues tomas la decisión de, digamos, dar el salto a España, a Madrid directamente Sí. viniste. Y te quería preguntar, en primer lugar, eso, ¿por qué decides tan joven y con una carrera, digamos, exitosa en Cuba, venir a Madrid? Y también te quería preguntar por qué a Madrid, por qué escogiste a Madrid o si te escogió a ti, qué sé yo. Mi padre era español, entonces coincide, cuando yo vengo fue como mi padre muere. Eh, y una vez que pasa este suceso en mi vida, bueno, yo vivía en México, en aquel momento estaba en Brasil, cuando ya mi padre se puso malo, me fui a Cuba, muere, me vuelvo a México y, y ya luego volví a Cuba, ¿no? Bueno, me estuve dando vueltas por ahí, por otros sitios, pero volví a Cuba para el Festival de Cine, que fue en diciembre, mi padre muere en febrero, en diciembre ya yo estaba en La Habana para el Festival de Cine y ahí mi familia decide emigrar. Viene mi hermano primero para acá, luego vine yo y luego vino mi madre. Entonces fue un poco porque mi padre era español. Y España, ya yo conocía España y me parecía un sitio agradable e imparcial. No quería estar en ningún extremo. Eh, no creo que sean demasiado buenos, sobre todo para mí, que yo creo que tengo como una naturaleza un poco caótica y con cierta tendencia a los extremos, ¿no? Yo fui vegana a 16 años, es un extremo, ¿no? Entonces vinimos para acá. Fue un poco por eso, ¿no? ¿Y cómo fue, digamos, el choque tuyo después de trabajar como actriz en Cuba y llegar a España a trabajar aquí? Te lo pregunto porque vi una entrevista donde tú hablabas de que aquí era complicado y que habían otros intereses tal vez un poco más oscuros detrás de ese mundo de la actuación, del cine, de qué sé yo. Entonces te quería preguntar un poco sobre eso. ¿Cómo fue ese choque con encontrarte lo que encontraste aquí? Bueno, como dijiste antes, claro, yo vine con una carrera, digamos, en alzas, ¿no? Pensando, ¿no? Como ilusoriamente encontrarme aquí lo mismo, o bueno, lo mismo, no lo mismo, pero con esa tendencia a ir en evolución, ¿no? Y la verdad que vine como con varios contactos para que viniera a ver a varios productores importantes y los vi, pero fue, o sea, a mí me llamó la atención sobre todo, no el hecho de que lo dijeran, sino de la manera como tan fácil que se podía decir, ¿no? O sea, bueno, esto evidentemente no soy yo la primera, ¿no? Entonces, claro, te choca. También aquí eres cubana, eres actriz, es como, esto va a ser muy fácil, ¿no? Y yo no sé qué puedo dar o qué es lo que la gente puede pensar de mí por mi manera de expresarme, porque uno no sabe el personaje que es, qué cosa, cómo lo ven los demás, ¿no? Desde fuera. Pero, pero el caso es que encontré eso en mi vida. Y claro, aquello fue como a mí, yo tuve como una pequeña depresión real y estuve un tiempo que no sabía qué hacer, pues si yo había estudiado arte toda mi vida. Yo Claro. decía, bueno, vale, busco trabajo en lo que sea, pero yo decía, pero ¿en qué? Sí. Si es que no sé, no tengo otra profesión, no tengo un oficio, no tengo nada. Y bueno, tuve que hacer, trabajé en una tienda de ropa, en una tienda de decoración, de teleoperadora en no sé qué, vendiendo colchones y Thermomix, eh, en la Maratón de Madrid. Trabajé en muchos sitios. Y tú decidiste por un tiempo, de una manera, digamos, darle la espalda a ese mundo en el que no te sentiste cómoda, digamos, de la actuación y que no te sentiste cómoda por razones bien objetivas, no por... Obvio, sí, yo le hice como un rechazo, ¿no? Yo creo que como hice un rechazo y dije, bueno, no sé, no puedo ser actriz.
Sí, no, y te quería preguntar, han pasado tal vez, no sé, 15 años desde que tú viniste aquí o algo así. ¿Tú crees que ha cambiado, que ese mundo ha cambiado algo? En los últimos tiempos se ha visto como se ha mirado mucho hacia ahí, se ha revisado mucho lo que ocurría ahí, las dinámicas muchas veces tóxicas, sobre todo con las mujeres que ocurrían ahí dentro. ¿Tú crees que estos años después han cambiado las cosas? O... Eh, a ver, Mario, yo lo veo todo desde una visión un poco más conspiranoica todavía, si se quiere llamar, ¿no? Aunque es una palabra que no me gusta porque casi suena risible. Pero la verdad es que sí creo en cierta conspiración casi general, ¿no? Ah, desde unas élites X que pueden, pero bueno, al final creo que son fuerzas de poder que se aprovechan de las debilidades de uno, ¿no? Eso es de psicología, ¿no? Cuando crees que tienes más poder que yo, intentas someterme, ¿no? Eso muchas veces pasa. Entonces cuando supongo que alguien ha creído que tiene poder sobre alguien que es más débil, pues de algún modo se esforzó. Entonces creo que además de ambas partes, yo creo que productores o directores o lo que sea lo han buscado, pero creo que también los actores lo hemos buscado, ¿no? En plan, bueno, es que voy a ir a ver a un productor, me voy a arreglar bastante. Bueno, no sé, ¿por qué? Para que vea tu mejor yo. ¿Por qué? No. Sí, Entonces, lo que quiero decir, bueno, porque para que me vea presentable como en cualquier otro trabajo, vale, estupendo. Lo que pasa es que yo sé que hay personas que lo van buscando. Entonces, bueno, cuando hay un mercado donde hay oferta y demanda, pues es un mercado que sigue. Entonces puede que a lo mejor salga a la palestra un caso específico y se revoluciona de momento la prensa, no sé qué, no sé cuál, la gente como que las aguas medio se tranquilizan, pero luego no, vuelve a proliferar, porque es como cuando quitas un tumor y no quitas los márgenes del tumor, por ahí quedan células cancerígenas que hacen que se reproduzca otra vez. Yo creo que es un poco lo mismo. Si no quitas con márgenes, siempre se va a sí. reproducir. Sí, yo tengo la impresión también así, de que siempre buscan la manera de volverse a reacomodar y volver a seguir Exacto. funcionando con la misma dinámica. Ujú, Y como sociedad a lo mejor todavía no hemos sido capaces de exterminar ujú. ese tumor de manera general. Pero bueno, entonces también hablando sobre esto, este mismo rechazo que haces en ese momento a la actuación o al mundo, a esa industria, más que Sí, a la actuación en sí, también potencia otras muchas cosas en tu vida y tanto estas experiencias que has tenido, que me contaste trabajando lo mismo en bares que en una maratón, ¿qué tal? ¿Cómo luego a todo eso le sacas provecho? Y sé que también tuviste otras experiencias, bueno, estudiaste medicina china o algo sí. así, yoga, y vi que tienes un método también de enseñanza que relaciona la danza con la actuación o algo así. Te quería preguntar como a todas estas cosas, ¿cómo después las vuelves a materializar, digamos, en cuestiones creativas o en cuestiones artísticas? Bueno, decía Nietzsche, ¿no? Que somos seres adaptativos. Entonces, bueno, lo decía Nietzsche y lo decía todo el mundo, ¿no? Porque está ya probado que si no nos adaptamos, no, la evolución se frena. Entonces, claro, ¿a qué te vas a adaptar? Tú eliges. Entonces, en ese momento yo tenía dos caminos, o ese, que me podía adaptar también y seguir mi carrera un poco por ahí, o elegir otro. Como te dije al inicio de la entrevista, para mí casi todo ha sido más fácil desde un personaje. Entonces yo dije, vale, tengo que hacer esto, lo voy a hacer. Y ¿por qué no? Si yo soy actriz, yo creo que yo soy actriz y voy a ser el personaje de una camarera. Y ahora voy a ser un personaje de una señora que vende ropa y que ay, te dice, ay, pero eso te queda fabuloso. Y ese personaje en el cual se meten también esas personas a las que vamos a las tiendas y no sé qué, porque no son ellos, ¿no? Igual se quitan los zapatos en su casa y dicen, hoy he tenido a un cliente que ha sido un plasta, o sea, qué pesado. Entonces, yo creo que es un poco por ahí, por donde me he ido, y he descubierto eh, como ese lado más apolíneo, ¿no? De sacrificio casi si se puede ver, porque al final actuar para mí no es un sacrificio. Sin embargo, tal vez estar
en un bar de copas hasta las 6 de la mañana, 6:30, cuando aquí todavía se podía fumar, y llegar a mi casa todos los días con peste a humo de tabaco. Yo decía, Dios mío, pero, ¿sabes? Y en ese momento que te metes ese discurso de es un personaje como un mantra, ¿no? Pero en algún momento también me cuestionaba, bueno, y todo esto conjuntamente con mi hija, ¿no? Porque mi hija ya estaba nacida. Tu hija nace poco después que vienes a España. Sí, bueno, mi hija nace yo tenía 24 años y vine para acá con 22. O sea, ya yo llevo aquí en España 20 años casi. Y Habana nació pues a los 2 años. Yo me separé, el padre de ella no se desentendió de ella, y yo tuve que llevar todo eso un poco de la mano. Luego también coincide que mi madre y mi hermano se van a vivir a los Estados Unidos, y yo un poco me quedé sola, ¿no? Con mi hija. Entonces era un poco llevar todo eso de la mano, y es verdad que había madrugadas en las que llegabas a casa y me decía, pero toda mi vida que no tuve ver las aventuras, no tuve jugar con mis amigos, ¿no? Sacrificándome por algo, y estoy aquí en este punto, qué cosa tan rara, ¿no? A ver dónde me lleva la vida, ¿no? Lo que yo siempre he sabido, he creído en el movimiento, ¿no? Y en la medicina china eso es un principio básico, ¿no? Todo lo que no se mueve se estanca, y lo que se estanca se muere. Entonces, lo que yo he creído ha sido en el movimiento. De la manera que sea, más rápido, más suave, condescendiente o no, pero en el movimiento. Y ese movimiento ha generado esas ondas expansivas que han llegado a esto, ¿no? Y sí, ya de repente me fui a La Habana cuando sentí que la ciudad me estaba como martirizando demasiado. Estuve ahí trabajando como actriz otra vez, y a la vuelta ya vine como más sólida, ¿no? Ya con esa experiencia, más a sabiendas de esa reivindicación pequeña que tuve de volver a actuar y tal, y decir, vale, ya sé lo que soy, ya sé lo que quiero, y voy a ir por otro camino. Entonces empecé a formarme con otras cosas, estudiar medicina china, bueno, acupuntura, estudié para ser monitora de yoga, de pilates, nutrición, todo. Y ya como fue como que me acostumbré, me habitué a estudiar. Y estudiar es algo que me gusta. O sea, más que me gusta, me produce felicidad. Y me he quedado enganchada ahí, incluso, bueno, ahora estudio filosofía. Empecé a estudiar teología, pero lo dejé porque ya era demasiado. Súper interesante, pero no podía con tanta información. Entonces todavía tienes esa energía de estar experimentando en cosas nuevas y probando cosas nuevas y aprendiendo cosas nuevas. No ha cambiado eso. No. Además, he vuelto a recuperar, o sea, todas estas, cada vez que decía, bueno, yo soy actriz, cuando tenga deseos de actuar, como necesitamos tanta parafernalia, ¿no? Para poder con leerme y coger un monólogo, leerlo y ya soltar, canalizar esa energía, ¿no? Y dejarla ahí. Porque yo creo que la energía artística es una necesidad. Como cuando tienes muchas ganas de hacer el amor, ¿no? Y no puedes, por la razón que sea, pues que te queda así, que te pones hasta de mal carácter. Pues la energía artística yo creo que es igual. Que si no la sacas, te llega a consumir, ¿no? Porque es como una necesidad, ¿no? Y sí, no, te quería, volviendo un poco a lo que hablamos antes, me contaste, ¿no? Que viniste a Madrid con 22 años, tu hija nació aquí en Madrid, pero se llama Habana, en algún momento has regresado a La Habana un poco a buscar esa energía. Aunque has vivido en muchos lugares, esas dos ciudades de alguna manera han marcado tu vida, ¿no? Y te quería preguntar, ¿qué es para ti Madrid y qué es para ti La Habana? Bueno, La Habana, por supuesto, es mi madre, ¿no? La Habana es una ciudad que, que amo, que todavía siento en mi pecho ese arraigo, ¿no? Cultural. Tal vez no con esta cultura que yo pienso que ha, y lo siento mucho, lo siento por las personas que viven allí, lo siento de verdad demasiado, pero creo que ha decaído mucho por los problemas que ya conocemos, pero, pero yo me siento arraigada culturalmente aún a Cuba, o a las cosas que elegí que quería quedarme arraigada, ¿no? Mejor dicho. Pero bueno, Cuba es como
bueno, La Habana, ¿no? Es una ciudad que para mí es como muy dual. Lo mismo te levantas y te hace el amor que por la noche te viola, ¿no? Entonces, siempre siento como esa inseguridad psicológica y emocional cuando estoy allí, ¿no? Me encanta luego, pero cada vez me gusta más cuando voy con el billete de vuelta, no solo con el de ida, ¿no? Pero luego Madrid fue como esa madre adoptiva, ¿no? Que me ha acogido. Ha sido difícil el conocimiento mutuo, ¿no? Porque como cualquier relación al inicio es compleja, hay que tener en cuenta ese periodo de adaptación, que como estamos tan acostumbrados ahora a la era digital donde todo es Claro. instantáneo, como dice Bauman, ¿no? La sociedad líquida, ¿no? La vida líquida, ¿no? Que todo tiene que ser tan rápido y si no es rápido ya te frustras. Y yo creo que hay que tener suavidad en la vida y darse cuenta que el tiempo no existe, ¿no? Que es como mm, imparcial y que se necesita siempre en cualquier relación ese encuentro y esa necesidad de acotejarse, ¿no? Y bueno, eso me pasó con Madrid y al día de hoy estamos más, nos llevamos mejor. Porque, pero eso, has mantenido casi 20 años viviendo aquí, a pesar de lo caótica que puede ser a veces, has Y que mi seguido aquí. familia se Y fue. que tu familia se fue, eso. Y con tu niña sola aquí, Sí, porque mm, Madrid tiene también una energía que me gusta, ¿no? Madrid, España en general es un país que tiene una energía que me gusta mucho, eh, y que me viene mejor a mí. Por lo que te decía antes, yo creo que siempre hay que saber la naturaleza de las cosas y a una silla no le puedes pedir agua porque no es su naturaleza, ¿no? Mi naturaleza es caótica y yo no necesito cosas que me alebresten mucho, necesito cosas que me bajen. Madrid puede ser muy caótico, pero por eso elegí vivir en la sierra, que es mucho más tranquilo. claro. Y me comentabas también que en algún momento de tu vida viviendo aquí con tu niña más pequeña, ¿no? Decidiste volver a La Habana y sé que ahí sí, trabajaste, estuviste haciendo algunos trabajos también en el Sí. cine. Cuéntame cómo fue ese regreso y también cómo también decidiste pues volver de nuevo hacia acá. El regreso fue con mucha ¿Y en qué ilusión. año fue? Quería Pues preguntarte. Habana fue el mismo día que mi hija cumplió 5 años, eh, en el 2013 me parece. Y bueno, fui porque realmente todo el mundo, oye, Mónica, pues a ver, aquí tú tienes trabajo siempre como actriz, vende y tal. Y fui buscando esa carencia que tenía, afectiva, ¿no? De volver a engranar, ¿no? Con lo que más me gustaba hacer. Fui con esa ilusión. Pero, pero luego ya empiezas a tropezar con toda la parafernalia de Cuba y de sus políticas en todas partes que, que son irracionales, muchas. Y entonces dices, yo prefiero seguir poniendo copas allí, ¿sabes? Porque no puedo aguantar esto, ¿no? Ya vas como un poco más, con menos paciencia, porque has visto, ¿no? Siguiendo un poco el mito de la caverna de Platón, que los que están dentro lo que ven son sombras, ¿no? Claro. Y los que salen dicen, bueno, es que hay una luz, que por eso es que da la sombra, pero es que los que salen más fuera, lo que ven es que era el sol, ¿no? Entonces cuando ya ves, conoces el sol, volver a meterte en la caverna No es no es fácil, no es fácil. agradable. Y entonces, en ese sentido, también te quería decir, ahora en los últimos años, bueno, ya tú llevas tiempo aquí, pero seguramente coincidas conmigo en que en los últimos años han venido muchos cubanos aquí y también muchos actores, actrices, directores de cine. De alguna manera eso como que ha sido positivo para ti reencontrarte con todos estos amigos, digo yo, empaparte otra vez de ese ambiente. ¿Cómo ves ese Madrid medio cubano o ese espacio cubano que se está dando en Madrid a día de hoy? Lo veo increíble, lo veo inspirador, fíjate. Eso ha sido para mí como una inyección. Han venido muy buenos amigos, artistas en general, lo mismo del mundo del cine que de la música. Y la verdad que ha sido inspirador.
ha sido inspirador, reparador y bueno, he conseguido incluso yo creo que con ese golpe de inspiración volver a decir, oye, ahora que ya estoy como más estable, que no tengo que preocuparme demasiado por la factura del gas, ¿no? Porque eso es muy importante también tenerlo como muy asentado, porque si no, no puedes. Decir, pues ahora quiero volver a lo que yo hacía. ¿De qué manera? No lo sé, pero voy a volver. Y no me interesa ir a la gran industria, lo digo de todo corazón, y la gente, bueno, estás perdiendo aquí oportunidades, y si llegas a no sé dónde. No, me interesa hacer de verdad arte, lo que sea. No quiero nada comercial, no quiero, me gusta el cine de autor y estoy como casi intentando ser un poco esa contraposición a las cosas superfluas que yo creo que ahora mismo es lo que más abunda en todo, en la música, en el cine, en las artes plásticas, en todas partes, ¿no? Hay como una especie de que todo el mundo es artista, que todo el mundo puede hacer lo que sea, y yo creo que no es así. Y quiero hacer un poco como esa fuerza contraria. No me gusta por dónde van los tiros esos. Y entonces que vinieran todos estos, pues ahora por ejemplo acabamos de terminar un guión para un cortometraje que lo quiero producir. El guión lo hice con Arturo Infante, lo va a dirigir Pavel Giroud. O sea, claro, gente que conozco, con la que me siento en confianza, no hubiese sabido montarlo, o sí, pero me hubiese sido más difícil montarlo con personas que no conozco, que no tengo referencias ni artísticas ni personales, que también son muy importantes, porque cuando uno trabaja también creas un vínculo casi de convivencia, y es para mí importante trabajar con buenas personas. Y, y estoy como inspirada ahora, estoy como con un montón de ideas en la cabeza y como procesos abiertos. Eso te quería preguntar, como qué proyectos tienes ahora que nos puedas contar, que te estén ahora, no sé, motivando, ¿en qué estás pensando ahora? ¿Qué cosas tienes en la mente? Pues mira, lo del corto este, que ya está terminado el guión y todo, está casi cerrado. Eso es una de las cosas. Tengo otras series que estoy intentando escribir, de ideas que tengo y que se las comento a gente que sí sabe, para no ir como muy dando palos de ciego, ¿no? Y estoy terminando un libro de poesía, como inspirada por mi padre. Sé que la poesía es muy difícil, es compleja, y mientras más leo, más miedo me da, más vértigo, ¿no? Pero bueno, también quiero atreverme y que sea lo que tenga que ser. Mira, mañana hacemos un performance, Laura Liz, que es una artista plástica cubana, y participo en su performance. Estoy ahí como en muchas cosas. Quiero hacer un festival de arte, precisamente por eso que te decía, por hacer la contraposición, para que las personas, las masas, sepan el trabajo que conlleva el arte, y quiero hacer como un, un festival de arte conjunto, donde las personas no solo vean la obra en cuestión ya terminada, sino el trabajo de un artista, el proceso, ¿no? de construcción, de trabajo. Vean al artista plástico pintando, al actor ensayando, al bailarín ensayando, al músico estudiando. Vean ese trabajo que no ven porque existe. Y ahora te quería preguntar en ese sentido, ¿qué sueño diríamos que tienes como artista que no has realizado? ¿Cuál sería tu principal sueño así sin realizar? ¿O no has pensado en...? No, hace mucho tiempo, o sea, las expectativas que tengo casi son un poco a lo mejor más controlables o incluso más ñoñas que esas, porque solo tengo como esas expectativas familiares, porque es lo que me ha faltado también mucho. Todos los que emigramos casi, yo creo que sentimos esa disección familiar, y tengo como esa expectativa de poder
tener, a mí siempre me ha gustado como una familia más grande y tal, y tengo como de expectativas casi como solo eso, ¿no? Y a nivel artístico, bueno, mm, reconstruir un poco el cine de autor, bueno, reconstruir lo que me puede tocar a mí, porque hay personas que están haciendo un cine increíble también, arte puro, ¿no? Eh, pero recorrer, o sea, ir un poco ese camino también de vuelta, fijándome en movimientos como lo fue Dogma 95, por ejemplo, en su día, intentando hacer un trabajo disruptivo, ¿no? Sí. Incluso a Hollywood, y que funcionó. Entonces, ¿estás pensando también en dirigir? No tanto, No ahí no tanto, llego. ¿no? Yo creo que hay que conocer las limitaciones. Además, porque no creo que pueda abarcar tanto. Escribir me gusta, actuar, la fotografía me encanta, pero bueno, por ahí ya no más, no. Ah, bueno, un programa que estoy ideando con una amiga también para hacer un programa de televisión con formato de programa, no de podcast, donde podamos también darle visibilidad y voz a personas que consideramos que tienen muchas cosas que decir, porque casi siempre, últimamente, se entrevista a mucha gente que no tiene ya casi nada que decir y gente que aporte, que, que deje un poco preguntas abiertas y que las personas podamos cuestionarnos la vida, ¿no? Que es de lo que se trata. Y Mónica, para terminar, yo quisiera, bueno, en Cuba todo el mundo te conoce, todo el mundo te sigue, se acuerdan mucho de ti, has tenido una relación con Cuba, digamos, de amor, porque yo creo que ha sido de amor, porque al final has vuelto y has vuelto a ir y te has seguido alimentando aquí con la energía de tus colegas cubanos. Entonces te quería pedir, para terminar la entrevista, que le des un mensaje, no sé, a tu público, a tus seguidores cubanos, en cualquier lugar donde estén. Bueno, yo en realidad soy, o sea, me gusta ser como muy poco gurú, porque no me gustan los gurús ni nada. Y realmente no sé, de hecho las entrevistas a veces me ponen un poco nerviosa porque como no sé cómo ser yo misma, ¿no? Delante de una cámara, me siento más cómoda como en un personaje. Sí. Pero realmente yo creo que un mensaje lindo podría ser, o poderoso, ojalá, podría ser que es lo mismo que le digo a mi hija, que dejemos un poco más el móvil y esa vida más disruptiva y volvamos a esa vida un poco más analógica y cuestionarnos cosas de la vida para poder estar más despiertos en un mundo que nos rodea, que es precioso, de preguntarnos realmente quiénes somos y la importancia que tiene nuestra vida y la relevancia que tiene nuestra vida en el mundo, porque yo creo que eso podría ayudarnos como sociedad, ¿no? Para ser mejores. Pues muchas gracias. Mónica, muchas gracias por estar con nosotros aquí, por haber venido a conversar con nosotros, con nuestros lectores y bueno, de seguirte deseando éxitos en tu carrera y que sigas teniendo todas esas ansias de creatividad y de conocimiento. Muchas gracias a ti y bueno, para ti también por contactarme y bueno, por darme aquí como una ventanita para que la gente nos vea, ¿no? Muchas gracias. Gracias, gracias.